Tras el desembarco del 6 de junio de 1944, los aliados habían logrado establecerse en las playas de Normandía. Pero aquello era solo el comienzo. Frente a ellos se alzaba un desafío inesperado: el bocage, un terreno lleno de setos y muros naturales que convertía cada metro en una fortaleza alemana. Lo que parecía un avance rápido hacia Francia se transformó en una guerra lenta y brutal, donde cada campo se pagaba con sangre. Pero, ¿cómo consiguieron los aliados vencer todos los obstáculos y avanzar hacia el este? Hoy responderemos a esa y otras preguntas. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes por esas batallas que cambiaron la historia de la humanidad. Y ahora sí, comencemos. Muchos de los objetivos inicialmente planeados aún no se habían alcanzado. La cabeza de puente aliada estaba firmemente anclada en Normandía, pero todavía no era inmune a un contraataque alemán a gran escala apoyado por divisiones de tanques. De hecho, a la medianoche del día D, 156.000 soldados, casi 73.000 estadounidenses y poco más de 83.000 canadienses y británicos, ocupaban un saliente costero que respiraba con dificultad entre cráteres, setos y pueblos destrozados. Los aliados lamentaron alrededor de 10.000 bajas en ese primer día, con aproximadamente 2.500 muertos. Cifras duras que, aún así, quedaban por debajo de los peores presagios que habían circulado en los días previos. Del otro lado, el alto mando alemán trataba de medir el golpe. Informes que oscilaban, estimaciones de miles de muertos, unidades desordenadas, pero una convicción férrea en los despachos. Normandía podía ser una trampa, una distracción que ocultara un desembarco mayor en el paso de Calais. Esa fe en el espejismo prolongaría el sufrimiento de sus tropas en los campos normandos. Solo el general alemán Erwin Rommel entendió con rapidez que los ejércitos aliados tenían una posición estable y firme, mientras que los alemanes no habían sido capaces de reagrupar sus tanques. Entonces pensó que la suerte ya estaba echada y había caído del bando aliado. En Normandía, el muro atlántico había sido perforado. En playas como Omaha y Juno, sus dientes aún mordían con fuerza, pero ya no era un muro continuo, sino una colección de ruinas y nidos de ametralladora aislados, amenazados por el ritmo de la maquinaria aliada. A la Luftwaffe apenas se la veía. Los despegues de aviones aliados se contaban por millares, mientras que los cazas alemanes eran una sombra que rara vez cruzaba el cielo. Sin embargo, ninguna playa tomada garantizaba una victoria en tierra. Quedaba la parte difícil: salir del borde del mapa y convertir los pies sobre la arena en una marcha imparable hacia el interior de Europa. Los aliados debían abrir caminos donde no los había. Y todo eso dentro de un laberinto verde llamado bocage. El problema del bocage no era poético, sino físico. Parcelas pequeñas separadas por taludes de tierra coronados por entramados de raíces y arbustos que la mano campesina había cultivado durante siglos, zanjas a ambos lados, caminos hundidos que parecían túneles. Los setos medían casi 1,5 metros. Y para un pelotón en avance, cada seto era un muro, y para un tanque, un trampolín traicionero que, si se intentaba trepar, exponía su vientre metálico a la primera granada o al fogonazo de un cañón oculto. Las MG-42 alemanas protegían los accesos. Los cañones antitanque esperaban en emboscadas en L. Los morteros ajustaban el tiro sobre el ruido de cada oruga. Y los carros alemanes, enterrados hasta la barcaza, asomaban el cañón entre hojas húmedas. Las tropas aliadas avanzaban a ciegas, sin saber qué o quién les esperaba más adelante. Las primeras jornadas tras el 6 de junio fueron de tanteo duro. Empujar, retroceder, contar bajas y probar de nuevo. En torno a Carentan, Saint-Lô, Caumont e Isigny,
Los estadounidenses descubrieron que la insistencia frontal contra el seto solo servía para regalar cadáveres al barro. Los generales aliados se dieron cuenta de que solo tenían dos opciones: o aprendían deprisa o terminarían muertos. Pronto, las patrullas aliadas aprendieron una verdad incómoda. El Bocage era más fuerte que cualquier bocina de mando. Entonces las tropas comenzaron a innovar. La infantería y los zapadores idearon nuevas estrategias. Los zapadores se volvieron artistas de abrir puertas donde no las había, con cargas huecas, voladuras controladas y bangalores para limpiar surcos. Utilizaban humo para cegar los nidos de ametralladoras escondidas, lanzaban granadas por encima del talud y realizaban asaltos para abrir brechas. Detrás viajaban los tanques Sherman, pegados a la infantería, no delante, y jamás solos. Se crearon equipos mixtos en los que el fusil y el lanzallamas caminaban pegados a los flancos del carro. Aún con las innovaciones, el resultado inmediato fue el estancamiento. Las tropas aliadas debían avanzar rápido, pero no lo consiguieron. La infantería ganaba unos metros, empujaba al próximo campo, se paraba para reagrupar, pedía humo o artillería, y el ritual se repetía una y otra vez. Entonces apareció una idea que cambiaría la gramática del combate: los cortasetos. Era un artilugio simple y genial. Un suboficial, Curtis Cullen, vio pedazos de acero en una playa que habían formado parte de viejos obstáculos. Los cortó y los soldó al frontal de los Sherman en forma de púas recias y los reforzó con pernos. Así nació el Rhino. El tanque ya no intentaba subir la pared, sino que la mordía. Con esos cortasetos metálicos abría un agujero en lugar de quedar colgado del chasis. De pronto, el tanque podía aparecer donde no había camino, creando sorpresas tácticas. Romper aquí, amagar allá, entrar por una esquina inesperada. Para los defensores alemanes, acostumbrados a brechas pocas y previsibles, aquello significó incertidumbre. El Bocage dejó de ser un muro para convertirse en una puerta. Pero los dientes no bastaban sin una estrategia. La guerra en los setos impuso su propio método. Primero, los exploradores localizaban la amenaza. Después, los zapadores preparaban la entrada levantando una cortina de humo que cortaba las líneas de visión enemigas. Luego, fuego de supresión a muy corta distancia. Entonces pasaban los Sherman con Rhino e irrumpían las escuadras para despejar la parcela como si fuera una habitación. Mientras tanto, al este del frente estadounidense, Caen se convirtió en la palabra que no abandonaba los informes. En el plan original, la ciudad de Caen debía caer el día D, pero la realidad fue distinta. Los tanques británicos que avanzaron con demasiada rapidez se quedaron sin la infantería y sin los zapadores que limpiaban minas y despejaban obstáculos. Cuando los carros se detuvieron, Caen estaba a pocos kilómetros y, sin embargo, se mantuvo fuera del alcance aliado durante semanas. Para los alemanes, la ciudad era una bisagra. Su control ofrecía salidas hacia la llanura al sur, terreno idóneo para maniobras blindadas y para situar baterías de 88 milímetros. Para británicos y canadienses, mantener a las divisiones Panzer fijadas alrededor de Caen significaba aliviar la presión sobre sus aliados al oeste e impedir que los contraataques blindados cortaran la cabeza de puente. Los primeros intentos de envolver la ciudad dolieron en el alto mando aliado. La séptima división blindada, las Ratas del Desierto, empujó hacia Villers-Bocage, pero una emboscada de carros pesados alemanes desarticuló la columna de avanzada. Más allá de las pérdidas materiales, los mandos aliados comprendieron que Normandía no era el desierto. Aquí la carretera era una trampa larga, flanqueada por muros vivos que escondían la muerte. Decidieron entonces cambiar la escala del avance. Ya no sería una maniobra vistosa y enorme, sino una sucesión de pasos cortos, apoyos solapados y reconocimiento obsesivo. El 26 de junio arrancó la Operación Epsom. El octavo cuerpo británico buscaba girar en Caen, cruzar el Odón y establecer una cabeza de puente al sur del río. El tiempo era gris, la lluvia fina y el terreno estaba saturado.
Los alemanes comprometieron sus reservas, multiplicaron los contraataques y sacrificaron tanques y veteranos que ya no podrían ser reemplazados. Epsom no tomó la ciudad, pero tensó hasta el límite el músculo acorazado enemigo. Días después, la operación Charnwood se abrió con un bombardeo nocturno que cayó como un telón de hierro sobre los barrios del norte. A la mañana siguiente, británicos y canadienses entraron entre ruinas y humo y llegaron al Orne. El norte de Caen era suyo, pero el sur seguía bajo la sombra de cañones y alambradas. La operación Goodwood, a partir del 18 de julio, fue un golpe con 3 divisiones blindadas lanzadas al este de la ciudad, por terreno más abierto. También resultó aleccionadora. Los preparativos no pasaron inadvertidos. La llanura al sur se llenó de cañones y posiciones antitanque alemanas, y el bombardeo inicial no surtió el efecto deseado. Detrás, los carros avanzaron por un paisaje que pronto se pobló de torretas ardientes. ¿Fracaso o éxito? Depende de la vara de medir. Si el objetivo era lograr una ruptura decisiva, Goodwood no lo consiguió. Si se trataba de fijar a los Panzer, mantener a las reservas acorazadas alemanas lejos del frente estadounidense y desgastarlas, cumplió su función. Y mientras Caen devoraba recursos y tiempo, limitando la libertad de maniobra alemana, el ala occidental acumulaba aprendices convertidos en veteranos, gasolina, repuestos y munición. Allí se preparaba una operación cuyo nombre olía a velocidad: Cobra. Pero antes de Cobra, hablemos de logística y del cielo. Desembarcar un día es un acto lleno de valor. Sostener el desembarco durante semanas. Un milagro de embarcaciones, acero y cálculo. Las playas por sí solas no bastaban, porque los grandes buques no podían aproximarse sin riesgo de encallar. Además, el oleaje de junio no perdonaba. La respuesta aliada fue ingeniería a escala de auténtica epopeya. 2 puertos artificiales, Mulberry A y Mulberry B, remolcados en piezas desde Inglaterra. Bloques de hormigón formaron diques. Barcos viejos hundidos y alineados cortaron el mar. Pasarelas flotantes llevaron camiones desde el agua hasta tierra. Sin embargo, entre el 19 y el 21 de junio, una tormenta brutal golpeó los engranajes. El Mulberry estadounidense, frente a Saint-Laurent, quedó destrozado. El de Arromanches sufrió daños, pero se mantuvo en pie y fue reparado. Se perdieron varios barcos junto con decenas de miles de toneladas de material. Aún así, el desastre dejó una lección. Para ganar la guerra, había que capturar un puerto de aguas profundas. La vista se fijó en Cherburgo. El 7º Cuerpo, al mando de J. Lawton Collins, cortó la península del Cotentin para aislar la ciudad y evitar refuerzos. La resistencia alemana fue encarnizada. Cada fortín peleó como si el mundo dependiera de él, pues Hitler había ordenado no retroceder y combatir hasta el último hombre. El 26 y el 27 de junio, Cherburgo cayó convertida en un amasijo de grúas retorcidas, muelles volados y depósitos incendiados. El trabajo comenzó de inmediato. En julio, los primeros barcos volvieron a atracar. La puerta atlántica se abrió. A la vez, el combustible, indispensable para la guerra, empezó a llegar por debajo del mar a través del oleoducto Pluto, tendido desde Inglaterra para alimentar los depósitos en la costa francesa. No tenía glamour ni ocupaba titulares, pero cada gota de petróleo que llegaba a un camión, a un carro o a un avión era 1 kilómetro más hacia el este. Por su parte, la superioridad aérea aliada se tradujo en una campaña de restricción sistemática. Desorganizó horarios, rompió cadenas logísticas y obligó a los mandos alemanes a mover columnas de noche y a dispersarlas durante el día, ralentizando cualquier contraataque coherente. El llamado Transportation Plan se centró no solo en trenes, sino en nudos ferroviarios, talleres, cocheras y depósitos de combustible, lo que incrementó el efecto en cascada. La percepción alemana de estar a la vista minó la moral y les forzó a desperdiciar combustible en rodeos y esperas. Además, el vínculo con la resistencia francesa creó un círculo virtuoso. Los informes locales
guiaron a los cazabombarderos hacia objetivos de alto valor táctico, mientras los sabotajes remataban lo que las bombas dejaban inutilizable. Los franceses colocaron explosivos en pilares, aflojaron tornillos de riel, sabotearon estaciones y transmitieron informes por radios clandestinas. Todo ello convirtió reservas que debían llegar en días en columnas que llegaban en semanas. En conjunto, los aviones aliados dictaron el tempo de la guerra. La Wehrmacht se movió cuando pudo, no cuando quiso, y ese desfase dio a los aliados la iniciativa permanente. En este contexto, Julio avanzó con pasos cortos y dientes apretados. La elección del municipio de Saint-Lô obedeció a su valor como encrucijada. Permitía controlar el acceso hacia Coutances, Perriers y Vire, y su caída facilitaba girar hacia Avranches. Pero Saint-Lô se convirtió en símbolo y herida abierta, una ciudad deshecha, de calles sin esquinas y paredes sin techo. Omar Bradley, al mando del primer ejército, ajustó entonces las órdenes. Prefería romper en un punto con potencia abrumadora, por lo que prohibió gastar hombres y munición en frentes laterales que no aportaran a la brecha. La idea de usar bombas de menor calibre buscaba mantener transitables los carriles de asalto y evitar que la propia aviación creara un terreno intransitable. Este cambio exigía mayor coordinación entre cuerpos y señalización clara desde tierra. Se usaron paneles y humo, se establecieron horarios estrictos y se disciplinó la relación entre fuegos y maniobras. El objetivo: atravesar la red de bocage, salir del laberinto y forzar a la defensa alemana a maniobrar a campo abierto, donde la aviación y los blindados aliados tenían ventaja. El 24 de julio, el clima y un malentendido provocaron que parte del bombardeo cayera cuando no debía, y para colmo, lo hiciera sobre líneas amigas. Los bombarderos aliados debían realizar un ataque preparatorio para la Operación Cobra, pero el golpe se pospuso por malas condiciones meteorológicas. Varios aviones no fueron informados del cambio y, con mala visibilidad, lanzaron bombas sobre posiciones estadounidenses. La herida en la moral fue real, pero no detuvo la maquinaria. Se reforzó la señalización y se restableció el cronometraje para el día 25. El 25 de julio, 2.250 aviones lanzaron bombas de 50 kilos sobre Saint-Lô. El bombardeo tuvo un efecto psicológico devastador y desorganizó mandos, comunicaciones y reservas alemanas, rompiendo cadenas locales de mando justo cuando más cohesión necesitaban. Rápido, los ingenieros aliados abrieron pasos con cargas Bangalore y bulldozers y marcaron carriles con cintas. La clave no fue solo el impacto inicial, sino la rapidez con que unidades frescas explotaron la brecha, impidiendo que la defensa reconstruyera un frente continuo. La Operación Cobra demostraba que la combinación de potencia aérea selectiva, ingeniería agresiva y explotación mecanizada podía transformar semanas de estancamiento en días de avance. El éxito, sin embargo, tuvo su cara oscura. Bombas errantes de la 8ª Fuerza Aérea cayeron sobre las posiciones del 2º Batallón del 120 Regimiento de Infantería, matando a casi un centenar de soldados estadounidenses, entre ellos el teniente general Leslie J. McNair. El 27 y el 28 de julio, los avances aliados dejaron de contarse con dedos tímidos. Cayó Coutances. La 4ª División Blindada se lanzó hacia el sur con la audacia de quien sabe que empuja una puerta que ya cede, y al anochecer del 30 de julio llegó a Avranches. Aquel desarrollo permitió acelerar y asegurar el puente de Pont-au-Vold, que abría el camino a Bretaña y Nantes. Hitler, que desconfiaba de los repliegues ordenados, ordenó la contraofensiva Lüttich. Desde Mortain, los blindados alemanes debían golpear hacia Avranches, cortar el cuello estrecho por el que habían pasado las columnas americanas, cercar unidades y ganar tiempo. Pero el plan ignoraba un detalle fundamental: el cielo. El ataque alemán se movía de día, por carreteras expuestas, con combustible racionado y bajo aviones aliados que patrullaban sin oposición seria. Los Hawker Typhoon y Thunderbolt golpeaban las columnas, mientras la artillería guiaba sus fuegos con observadores adelantados.
En pocos días, Lüttich se convirtió en un dique roto que, además, expuso la retaguardia alemana. Entonces, apareció en el horizonte la palabra que cerró el capítulo normando: Falaise. Desde el norte, el primer ejército canadiense lanzó Totalis el 8 de agosto y días después, Tractable. Su eje apuntó a la localidad de Falaise y hacia el sur. Desde el sur, las fuerzas estadounidenses empujaron por Le Mans y Argentan. En medio quedó una llanura por la que intentaron escapar restos de divisiones alemanas que aún conservaban cohesión. Totalis y Tractable introdujeron tácticas de choque nocturno y uso masivo de fuegos guiados por marcadores, buscando sorprender posiciones estáticas. Aún así, el cierre exigió sincronización milimétrica entre ejes que avanzaron a ritmos desiguales. En el sector sur, pesó el temor al fuego. Amigos y estadounidenses y canadienses se precipitaban uno hacia el otro sin una imagen clara. Más al norte, la resistencia alemana montó defensas de último minuto en pueblos y alturas. Los embotellamientos complicaron el flujo de munición y evacuación de heridos. La polvareda redujo la visibilidad y los mapas quedaron obsoletos en horas. A pesar de ello, la geometría operativa se impuso. Cada kilómetro ganado estrechó el embudo y aumentó el castigo sobre las columnas en retirada. Falaise cayó el día 16. La garganta por la que los alemanes trataron de salir se estrechó en Chambois y en las alturas de Mont-Ormel. Allí, la primera blindada polaca se aferró a una loma que dominaba la salida. Aguantó rodeada. Disparó sobre columnas que intentaron cruzar y llamó fuego sobre posiciones propias, porque era eso o ser barridos. En los caminos, la escena fue infernal. Vehículos quemados, caballos reventados, soldados corriendo a campo abierto y cayendo bajo fuego cruzado. Desde el sur y el oeste, estadounidenses y franceses empujaron hacia el cruce. Desde el norte, canadienses y británicos apretaron. El 21 de agosto, la brecha se cerró. Decenas de miles de prisioneros, miles de vehículos abandonados o destruidos, mandos relevados, unidades hechas trizas. Muchos otros consiguieron cruzar el Sena. La historia discutió durante décadas cuántos y si pudo cerrarse antes, pero el sentido estratégico no requirió debate. La columna vertebral del grupo de ejércitos B alemán quedó rota. Mientras el cerrojo se cerraba en Normandía, al sur de Francia una nueva marea aliada, la Operación Dragoon, se proyectó desde el Mediterráneo. La Alemania occidental se encontró entre dos empujes que convergían. En los mapas de agosto volvió a aparecer París, que no fue objetivo inmediato. Eisenhower quiso bordear la capital para no detener la logística en calles estrechas ni desviar gasolina hacia una batalla urbana. Pero el 19 de agosto, la ciudad se levantó. La resistencia golpeó. Las barricadas crecieron y los rumores sobre órdenes de destrucción ensombrecieron la decisión. De Gaulle presionó para liberar la capital. La segunda división blindada de Leclerc entró el 24 de agosto. La cuarta división de infantería estadounidense presionó desde el sur. Hubo tiroteos, rendiciones, abrazos, campanas que sonaron, banderas escondidas que volvieron a la luz. El 25 de agosto, París fue libre. De Gaulle caminó en línea recta por sus calles, como si la violencia dispersa no le incumbiera, y restituyó la idea de Francia sobre suelo francés. En la última semana de agosto, las columnas aliadas tocaron el Sena a lo largo de un amplio frente. El día 25, la segunda blindada estadounidense contactó con divisiones británicas y canadienses cerca de Elbeuf. El 27, los canadienses sangraron en la Forêt de la Londe contra una defensa empeñada en ganar horas para cruzar el río. El 30, la tercera división canadiense entró en Rouen. El 1 de septiembre, Eisenhower asumió el mando directo de todas las fuerzas terrestres aliadas. Quedó por delante una discusión logística: empujes estrechos y profundos o un frente amplio. La gasolina no era infinita. Las carreteras tampoco eran ilimitadas. Los puertos, pese a Mulberry, a Romanches y Cherburgo, seguían siendo cuellos de botella. Entonces, se decidió continuar a lo ancho, conectar con las fuerzas que avanzaban desde el sur.
empujar hacia la línea Sigfrido y abrir entradas a Alemania. ¿Qué dejó Normandía? Dejó un mapa distinto y un mito roto. El muro atlántico, durante años invocado como barrera infranqueable, terminó siendo una hilera de dientes cariados que no resistió la combinación de engaño, valor y abrumadora superioridad material. Dejó, sobre todo, una demostración de voluntad sostenida y de aprendizaje acelerado. El enemigo supo aprovechar el terreno como pocos. Los aliados aprendieron a negarle su ventaja, de estrellarse contra los setos a diseñar dientes de acero, de buscar líneas perfectas a tolerar el combate fragmentado, de pelear por metros a preparar rupturas medidas en decenas de kilómetros. La superioridad aérea convirtió cada carreta alemana en un objetivo. La logística transformó playas y oleaje en puertos y muelles y tendió bajo el mar tubos por los que circuló gasolina suficiente para alimentar un continente en marcha. También dejó números que cuentan historias sin necesidad de dramatizarlas. Millones de toneladas desembarcadas, cientos de miles de hombres puestos en tierra, decenas de miles de prisioneros alemanes en agosto, centenares de tanques destruidos. La Luftwaffe perdió en Normandía una parte irrecuperable de sus alas. La Panzerwaffe dejó en los caminos del Calvados y el Orne el temple y la experiencia que habían sido su orgullo. Y quizá más decisivo que las cifras, quedó una conclusión mental en ambos bandos. En el oeste, el camino hacia Alemania se abrió. En Alemania, la certeza de que la guerra se había convertido en resistencia a la caída, no en posibilidad de victoria. Si uno miraba entonces, y mira hoy, los setos de Normandía, verdes, húmedos, llenos de pájaros, costaba imaginar que esos taludes habían sido parapetos de muerte, que sobre ellos se escribieron cartas finales y se gritaron nombres que ya nadie recuerda. Pero fue entre esos setos donde el desembarco se convirtió en campaña. Fue en Caen, donde la presión contuvo a los Panzer. Fue en Cherburgo y Arromanches, donde la logística convirtió un milagro en rutina. Fue con Cobra donde el frente dejó de ser una pared y se transformó en un vacío por el que correr. Fue en Mortain, donde el contraataque alemán chocó contra el cielo. Fue en Falaise, donde el grupo de ejércitos B dejó de ser una fuerza coherente. Fue en París donde el mapa dejó de ser de guerra y volvió, por un instante, a ser de país. Normandía no fue solo un desembarco. Fue el examen de voluntad, logística y aprendizaje que decidió el frente occidental.